Bienvenidos, estimados estudiantes. Bien, en esta sesión vamos a dar inicio de manera formal al tercer corte, ¿ok? Último corte del semestre. Aquí en pantalla observamos que nos indica un título que dice par de torsión, ¿ok? Ese va a ser el tema de hoy o el cual nos une el día de hoy. Ahora bien, siempre es importante abarcar los aspectos teóricos porque los mismos nos van a ayudar a comprender de una manera más fácil todas las sesiones prácticas que podemos visualizar o observar. Ok, si consultamos o ustedes consultan definiciones, conceptos relativos a par de torsión, se va a conseguir con una gran variedad de información, pero siempre en un porcentaje significativo las redacciones van a ser parecidas, ¿ok? Como por ejemplo, si investiga tensión, se puede conseguir que es, o le va a indicar que es un efecto producido por aplicar fuerzas paralelas de igual magnitud, pero en sentido opuesto. Algo muy importante, aquí las magnitudes son iguales, pero van en sentidos opuestos, ¿ok? Bueno, vamos a, en este caso, vamos a mostrar unos conceptos básicos y un agregado técnico, ¿verdad? Aquí tenemos, nos dice textualmente lo siguiente, que el par de torsión es un momento que tiende a torcer un elemento sobre su eje longitudinal, ¿ok? Aquí siempre hay que tener en cuenta que las personas deben conocer aspectos técnicos o básicos de gráfico, de figuras geométricas, que significa algunas palabras técnicas, que eje longitudinal, y ello le va a permitir digerir mejor la información. Tienes un agregado desde el punto de vista mecánico que nos dice que es un efecto de gran importancia en el diseño de ejes o árboles de transmisión utilizados en vehículos y maquinaria. Ahora bien, eh, es normal que cuando leemos una información por primera vez y nos la muestran de manera técnica, a lo mejor no lo entendemos en la primera lectura. Vamos a explicar en la vida real cotidiana de todos nosotros cómo aplicamos el par de torsión. Ejemplo, cuando una persona está lavando sus vestimentas y una vez que considere que está totalmente limpia, la persona va a querer escurrir dicha prenda, ¿verdad? Lo primero que hace es tomar la prenda por los extremos y lo va a torcer, ¿verdad? En sentido contrario en ambas manos, ¿verdad? Va a girar en sentido contrario y dicha prenda se va a escurrir. Ahora, si nosotros acudimos a un centro comercial y nos da sed, ¿verdad? Cuando adquirimos una gaseosa o un jugo natural, lo primero que hacemos es desenroscar la tapa. Ahí también aplicamos par de torsión. También cuando desenroscamos un bombillo, ¿verdad? También cuando trabajamos con destornilladores, ya sea para apretar o aflojar algunos tornillos, pequeños tornillos, que en ese momento la persona toma el destornillador y aplica una cierta fuerza para aflojar o apretar el mismo. Si citamos un ejemplo práctico, podemos mencionar el cigüeñal de un automóvil o la hélice de un barco. Ambas aplican par de torsión. ¿Ok? De todas maneras, se les invita a que bueno, ustedes amplíen su investigación y que los ayude a comprender mejor el material que se les suministra, ya sea en este encuentro o el complementario que se encuentra en la plataforma Saya. Ok, vamos a comenzar por torsión en eje circular o en eje de sección circular. Eh, Aquí también vamos a explicar algunos aspectos teóricos básicos, sencillos, ¿verdad?
Para que se comprenda mejor la fórmula que se le van a mostrar. Aquí tenemos un gráfico donde esta sección circular está en estado original, estará natural, no hay ninguna fuerza aplicada sobre ella. Ahora del lado derecho, ¿verdad? En los extremos se le aplica una fuerza, pero en sentido contrario, ¿verdad? Cuando se aplica en sentido contrario, él sufre el efecto del par de torsión, ¿verdad? El material se tuerce y se puede decir que sufre una pequeña deformación, dependiendo de la magnitud de la torsión que le estén aplicando, ¿ok? Tenemos un estado natural y cuando le aplicamos la torsión. Y aquí vemos los aspectos técnicos, ¿verdad? Desde el punto de vista gráfico. Evidentemente que para determinar algunos valores específicos necesito algunas fórmulas básicas. Para ello vamos a comenzar con el máximo esfuerzo cortante. ¿Okay? Aquí la misma, lo que hace referencia, este máximo esfuerzo cortante hace referencia que establece, o todo esto depende de la relación que tenga el par de torsión y el diámetro de la sección circular. Es decir, la combinación de ambas va a producir el esfuerzo máximo, ¿ok? Cortante. Para ello vamos a considerar la siguiente fórmula. Para el esfuerzo cortante tenemos esta división sencilla, ¿verdad? Posteriormente les vamos a mostrar las nomenclaturas de cada una. Tenemos la fórmula por un eje macizo. Recuerden que el eje macizo es como una barra, pues. Una barra con su longitud determinada, ¿verdad? Parecía una barra circular, pero de manera maciza. Tenemos cuando el eje es hueco, es decir, hay una circunferencia en la parte media y puede ser sólido en sus extremos. Algo parecido como se conoce como corona circular, pues, que está macizo en los extremos, pero tiene un hueco, una circunferencia en la parte interna, ¿verdad? De manera centrada. Tenemos la sección circular, pero sólida, es decir, no es una corona circular, es totalmente sólida, no tiene un hueco. Claro, evidentemente, para, para entender mejor el significado de las variables que integran cada una de las fórmulas mostradas, tenemos la nomenclatura del lado derecho. La T significa par de torsión, R es radio, tenemos J que es momento polar de inercia, ¿ok? W velocidad angular, potencia P de diámetro. Lo primero que hay que destacar aquí que evidentemente como estamos hablando de secciones circulares, evidentemente se va a relacionar con el diámetro y el radio, ¿ok? Pero también es importante conocer el significado de las otras variables. Ejemplo, cuando hablamos de momento polar de inercia, él hace referencia que es la capacidad que posee un cuerpo para oponerse a una torsión. Si hacemos mención a la velocidad angular, la misma es una medida, ¿verdad?, de velocidad de la rotación. ¿Ok? Un ángulo girando por una unidad de tiempo. Eso es lo que hace referencia a la velocidad angular. La potencia, ustedes pueden investigar conceptos básicos, aspectos mecánicos, física, que le pueden decir que la cantidad de trabajo, ¿verdad?, efectuada por unidad de tiempo. Pero si nosotros traemos, la aplicamos en par de torsión, le va a hacer referencia que el par de torsión o es un par de torsión aplicado por velocidad angular. ¿Ok? Se van a conseguir con esas informaciones u otras. Y tenemos, bueno, el diámetro y el radio, que ya sabemos que desde el punto de vista de cálculo, de gráfico, sabemos que para determinar un radio dividimos el diámetro entre 2 o viceversa. Para determinar el diámetro multiplicamos el radio por 2, ¿ok? Pero son cálculos sencillos que, bueno, basta con hacer un repaso y ustedes se recuerdan de manera inmediata.
Tenemos el par de torsión, una división que le integra el numerador P, que es potencia, ¿verdad? 2 por pi, F, que es frecuencia, ¿ok? La frecuencia que está relacionada con la rotación. Tenemos la potencia, es la multiplicación del par de torsión por la velocidad angular. Esas son fórmulas básicas, ¿verdad? Que podemos utilizar, podemos también combinar y despejar para determinar algunos valores que desconocemos en base de algunos datos que ya tenemos registrados. Aquí se les va a mostrar un ejemplo sencillo, básico, pero nos va a ayudar a entender cómo se aplica la fórmula. Textualmente nos dice: el mecanismo impulsor de un proyector funciona por un motor de 0.08 kilowatts, cuyo eje gira a 180 radianes por segundo. Calcular el esfuerzo cortante torsional en su eje de 3 milímetros de radio. Aquí le están suministrando tres datos básicos. ¿Ok? Recuerden que la palabra diámetro o radio siempre le va a salir porque estamos trabajando con secciones circulares. Tenemos la potencia, ¿verdad? Y ya sabemos todo a qué hace referencia estos 180 radianes por segundo. Pero bien, vamos a desglosarlo de manera ordenada aquí. Tenemos la potencia, 0.08 kilowatts. Tenemos la velocidad angular, 180 radianes por segundo. Y tenemos el diámetro, que es 3 milímetros. Nos manda a calcular, ¿verdad?, la cortante torsional, llamada T más, ¿ok? T, una T mayúscula y max. Esas nomenclaturas pueden variar de manera muy leve entre los autores. Ok, tenemos la potencia en kilowatts. Nosotros lo podemos llevar a watts. Planteamos una unidad de conversión lineal, ¿verdad? Sencilla. Ya sabemos que un kilowatt es igual a 1000 watts. Ya sabemos lo que va a pasar aquí, ¿verdad? Las unidades que están multiplicando y dividiendo, que son iguales que el kilowatt, se van a simplificar. Y cuando efectuamos la multiplicación, nos resulta 80 watts. ¿Ok? Ahora, tenemos la velocidad angular. Esa la vamos a dar igual, ¿verdad? Con las mismas unidades. Ahí no hay problema. El diámetro, que está en milímetros, lo vamos a llevar a metros. Planteamos el sistema de conversión lineal. Destacamos que usted puede utilizar regla de 3. Lo que pasa es que regla de 3 es algo más amplia, más compleja, van a tardar mucho. Y el sistema lineal les permite plantear de manera simultánea el sistema de conversión de manera completa. Ok, ya sabemos que van a pasar con las unidades que están multiplicando y dividiendo. Las mismas se van a simplificar. Me van a quedar metros. Cuando resolvemos, obtenemos 0.03 metros. Ok. Ahí tenemos el resumen. Potencia, 80 watts. Velocidad angular, 180 radianes por segundo. Diámetro, 0.03 metros. Ahora esfuerzo cortante, coming constant. Ok, tenemos un resumen, ¿verdad? Un formulario ya hecho de las fórmulas previamente mostradas. ¿Ok? Tenemos que el par de torsión. Ahí observamos cómo lo vamos a determinar, ¿verdad? P sobre W. Hacemos la sustitución de la potencia, ¿verdad?, y la velocidad angular. 80 entre 180. ¿Ok? Cuando resolvemos esa división, obtenemos 0.44 watts sobre radianes por segundo. Eso lo podemos descomponer de la siguiente manera. Sabemos que el watts, ¿verdad?, es equivalente a un joule por segundo. Y cuando terminamos de simplificar, vamos a obtener 0.44 newton por metro, que es la unidad que identifica el par de torsión. Siempre van a llegar a esa unidad de medida. ¿Ok? Ya evidentemente, bueno, ya es está de parte de ustedes que investiguen a qué igual un joule, a qué igual un watts, cómo simplifico. ¿Ok? Pero siempre es importante reforzar sus apuestos técnicos y teóricos
¿verdad? Que le sirven para reforzar lo que ustedes reciben a través de la plataforma. Ok, aquí tenemos un resumen, ¿verdad? Que el par de torsión eh, vale 0,44 newton por metro. 0,44. Ok, vamos a calcular J. Recuerden que para calcular J, ahí tenemos la pequeña chuleta, ¿verdad? Del lado derecho. Recuerden que J es el momento polar de inercia. Nos indica que es una división donde vamos a multiplicar pi por diámetro a la 4 entre 32. Cuando hacemos la sustitución respectiva, ¿verdad? Y el cálculo, vamos a obtener un valor de 7,95 por 10 a la menos 12 metros a la 4. Aquí tenemos un resumen. Previamente calculamos el par de torsión y luego calculamos, ¿verdad?, el momento polar de inercia, que es J. Ahí tenemos esos dos valores. Recuerda que esos dos valores me van a alimentar posteriormente el cálculo, ¿verdad?, que me están exigiendo, que es el esfuerzo máximo. Ok, aquí vamos a hacer un pequeño cálculo. El diámetro lo vamos a llevar a radio. Cuando hacemos ese pequeño cálculo, vamos a obtener que el radio es 1,5 por 10 a la menos 3 metros. Ok, tengo mi formulita. Tengo el par de torsión, tengo el radio y J lo acabo de calcular previamente. Hacemos la sustitución respectiva, ¿verdad?, de T, de R y de J. Cuando resolvemos esa operación aritmética básica, obtenemos el siguiente resultado. Observen que la unidad de medida que nos va a quedar es Newton sobre metro a la 2. Es igual que, digamos, Pascal. ¿Ok? Ahora, en esta información previa o de antemano como primer encuentro, nosotros podemos abarcar otros aspectos técnicos relativos a par de torsión. Ahora, es importante conocer, saber, ¿verdad?, que, que en el par de torsión se puede dar una variedad de cálculos. Ustedes pueden combinar las fórmulas, se va a ver la necesidad de aplicar despejes, ¿ok? Lo que les quiero decir es que todo el tiempo no va a estar mostrado bajo el mismo esquema. Por eso es que se les invita a que hagan las lecturas del material publicado en el SAYA, complemente su investigación con fuentes electrónicas o textos en físico de autores reconocidos, confiables, y estén muy pendientes de toda la información que se le va a subir en la plataforma SAYA. Ahí se está considerando la posibilidad de crear el grupo WhatsApp de una vez. No se formó el año pasado o a final del año pasado por problemas técnicos que había, pero lo más probable es que en las próximas horas, ¿verdad?, se le va a enviar el enlace. Como tenemos poco tiempo para cerrar el el corte, eh, hay que ampliar los canales de comunicación, ¿ok? Por eso es que se va a crear este grupo. La persona se puede comunicar ya sea por el grupo, por chat privado o por el foro, porque se le va a crear un foro para aclarar las dudas. Evidentemente, cada uno de los canales va a tener sus criterios para su uso respectivo. Ya, porque sabemos que cada uno de nosotros tenemos otras ocupaciones que nos restan algo de tiempo, y pensando en eso se le está ofreciendo se le está ampliando estos canales de comunicación. Bien, eh, en las próximas clases se van a agregar otros aspectos, eh, se le van a agregar otras informaciones. Les pido que estén pendientes, eh, ingresen constantemente también a la plataforma. Recuerden que un grupo WhatsApp no puede estar abierto a las 24 horas del día, pero ustedes pueden hacer uso de la plataforma SAYA también. Esa es la base de operaciones que tenemos nosotros, tanto docentes y estudiantes. Bueno,
Una vez relacionado estos aspectos técnicos para de torsión con nuestra vida cotidiana y mostrado y entendido a través de un ejemplo básico, ya podemos entender lo que significan las torsiones de par de torsión desde el punto de vista técnico. Ok, estén pendientes ante cualquier información que se le vaya a subir a la plataforma. Estén pendientes de su mensajería privada de la plataforma, que ahí se le va a hacer llegar también una información adicional eh, correspondiente a la presente asignatura. Saludos muchachos, cuídense.